Buenos días a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, esta es la segunda clase sobre habilidades blandas o competencias socioemocionales. Es una clase que, como verán, va a ser asincrónica, por lo que, bueno, las invito a que la vean eh, y posteriormente vamos a realizar un espacio para dudas, para cuestiones que puedan suscitarse en relación a lo que vamos a trabajar en esta clase, que es específicamente la cuestión de las habilidades psicosociales o habilidades blandas, ¿sí? Recuerden que en la primera clase la idea fue contextualizar un poco el ámbito actual, político, social y económico, algunos cambios que se sucedieron en esos términos en los últimos años, a efectos de poder hacer una lectura, poder tener una noción de qué cuestiones básicas se fueron transformando, que es, digamos, parte justamente la posibilidad de realizar una lectura en este sentido, de este ámbito, de estas cuestiones, es parte de lo que integran este conjunto de habilidades consideradas blandas. Pero bueno, vamos a ir específicamente a lo que tenemos para hoy. Les voy a compartir acá si puedo este, esta clase. A ver si ahí me está dejando. Mm, No estaría, no. Esto no sería. A ver, un segundito. Bien, creo que ahí estarían viendo. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, las habilidades blandas o habilidades psicosociales, algo de esto comentamos y ya pudimos sondear que ustedes están al tanto sobre algunas precisiones sobre este concepto. Sin embargo, vamos a darle acá un marco un poco más específico y más preciso. Entonces, se habla de que son equiparables al concepto de habilidades para la vida, propuestos por este organismo, World Health Organization, y la división de salud mental de este organismo, y hace referencia al conjunto de habilidades de carácter socioafectivo, ¿sí? Necesaria para la interacción con otros, y que permite hacer frente a distintas exigencias y situaciones desafiantes en la vida cotidiana. Es decir, que permite que la persona tome decisiones para resolver problemas, pensar de manera crítica, creativa, comunicarse de manera efectiva, reconocer las emociones de otros, construir relaciones saludables a nivel físico y emocional, etc. ¿Sí? Fíjense que, digamos, abarca una gran cantidad de cuestiones, pero ahí hemos subrayado que hace mención específicamente a habilidades necesarias para interactuar con otros en determinadas situaciones, ¿sí? Entonces, nos vamos a quedar con esta idea, ¿sí? Y vamos a ir específicamente ahora a ver cómo están compuestas estas habilidades blandas, ¿sí? Siguiendo justamente esta misma bibliografía, nosotros vamos a aclarar antes que nada que entendemos que estas habilidades se desarrollan, se trabajan, ¿sí? No son habilidades innatas, es decir, inmodificables, porque si así fuera el estadio para poder trabajar sobre las mismas, serían los primeros años de vida de la persona, ¿sí? Como nosotros acá estamos en un marco teórico más inclinado a lo que sería el aprendizaje social, ¿sí? Nosotros estamos considerando que justamente estas habilidades, así como
las emociones, así como la inteligencia misma, que son otros temas más específicos que abordaremos más adelante, son cuestiones que están vinculadas con el medio social en el que la persona o las personas se desarrollan, viven, interactúan. Entonces, vamos a estar considerándolas de esta manera. Cuestiones que se entrenan y se desarrollan. Me adelanté un poquito, pero hago una pequeña referencia también respecto a cómo estas habilidades son empezadas a considerarse de forma vital, importante, por parte de nuestra sociedad en estos últimos tiempos, y tiene que ver con esta noción de que justamente los conceptos duros o todos estos conocimientos que son aprendidos en el ámbito de distintas organizaciones educativas y organizaciones laborales también, ¿por qué no? No son suficientes justamente para garantizar la empleabilidad y el éxito en el ámbito educativo, ¿sí? Y también laboral. Entonces, se introducen esta serie de cuestiones relacionadas específicamente con este concepto de habilidades blandas como para complementar esta necesidad de este medio laboral cambiante, exigente y dinámico que, digamos, demanda otro tipo de competencias para lograr ese éxito y para poder transitar de una forma más exitosa por parte de las personas este devenir de un mundo complejo, de un mundo dinámico, de un mundo con exigencias cada vez mayores para los trabajadores y los estudiantes, y la idea de este pequeño curso es dar algunas herramientas como para que las personas puedan justamente atravesar este devenir de la mejor forma posible, y por supuesto siendo también de alguna manera críticos, ¿no? Porque no es solamente este discurso de adaptación, ¿sí? A cualquier cosa, a cualquier demanda por parte del medio social, laboral y educativo, sino también poder realizar alguna lectura crítica como hicimos en la primera clase. Pensando en algunas organizaciones y programas que han puesto especial énfasis en reconocer, estudiar y desarrollar las habilidades blandas, tenemos la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, que en el año 2015 justamente lanza un programa con la intención de identificar cuáles son las habilidades más importantes y cuáles se podrían considerar dentro de este concepto de habilidades blandas como para poder ser desarrolladas y trabajadas por las personas interesadas. La Organización Mundial de la Salud también reconoce como las habilidades blandas como estrategias para priorizar la salud mental, ¿sí? Entendemos que el desarrollo y entrenamiento de estas habilidades generan mejores ambientes y relaciones en el ámbito laboral, familiar, personal y educativo, y que justamente colaboran a la felicidad, a la salud entendida integralmente por parte de las personas, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2008 y 2010 realiza en 3 países, Argentina, Chile y Brasil, un mecanismo de observación en el ámbito educativo para identificar justamente cuáles son las habilidades que deben trabajarse más en vistas de el próximo paso de estos estudiantes, que es la inserción en los ámbitos laborales. A partir de este diagnóstico, también evaluar cuáles son aquellas que requieren mayor trabajo justamente para que esa inserción laboral sea lo más exitosa posible para los interesados. Y también tenemos un programa del Banco Mundial
conocido como programa STEP, que se desarrolló también recientemente, justamente haciendo hincapié en estas cuestiones. Bien, que no quería dejar de pasar esta cuestión, este pequeño identificación histórica por parte de distintos organismos de importancia en términos internacionales, políticos y económicos, que han puesto justamente énfasis en este concepto, además, ¿no?, de bueno, organismos de gobierno locales, distintas organizaciones, empresas y entidades educativas de distintos niveles que comienzan justamente a dar una gran importancia y a trabajar de forma interdisciplinaria, ¿sí? Este ámbito de desarrollo de las personas, ¿sí? Porque justamente viene a complementar este concepto, esta idea de que la persona no solamente requiere de conocimientos necesarios, técnicos, para el desarrollo de su futura labor, sino de que el ámbito educativo es un ámbito de desarrollo integral, ¿sí? Es decir, que no solamente va a incorporar conocimientos duros, conocimientos técnicos, sino que va a desarrollar todo su ser, toda su persona en el sentido más cabal y más amplio que podamos darle. Bien, entonces, ¿cómo están compuestas, ¿no?, estas habilidades socioafectivas, psicoemocionales, como son las habilidades blandas? Bueno, en primer lugar podemos decir que están compuestas por estas habilidades de tipo sociales o interpersonales, donde la comunicación asertiva, ¿sí? Nosotros vamos a hacer especial énfasis en este tema de la comunicación, vamos a considerar una comunicación efectiva, una comunicación en términos de lo que propone Marta Manigot y Václavic, ¿sí? Cuando una comunicación se desarrolla de forma sana, que deja justamente al receptor de los mensajes no en una situación de incertidumbre, no en una situación de contradicción, sino que justamente lo deja en una situación de entendimiento por parte de la otra persona, lo deja eh, presto y listo y predispuesto para las tareas que haya que realizar, para los cambios que haya que implementar, para las soluciones que haya que poner a prueba en relación a la resolución de determinadas situaciones y conflictos, ¿sí? Es una comunicación que nosotros, mejor dicho, el concepto de comunicación es una variable, ¿sí?, integrante de estas habilidades blandas, a la cual le vamos a dedicar una clase entera, ¿sí?, apoyado en estos dos autores que les comentaba. Pero también están compuestos estas habilidades interpersonales o sociales por la capacidad de negociación que tiene esa persona, es decir, entendida como la capacidad de resolver determinadas problemáticas y ponerse de acuerdo con otras personas, la confianza, la cooperación y la capacidad de tener empatía frente a determinadas situaciones. Más adelante vamos a ir un poquito más en detalle. Ahora vamos a hacer un pequeño punteo. Estamos hablando también de habilidades cognitivas, es decir, de habilidades relacionadas más con el pensamiento de la persona, ¿sí?, habilidades más propias de los individuos, que implica justamente la capacidad para resolver problemas, tomar decisiones, pensar críticamente, autoevaluarse, ¿sí?, y hacer un análisis de la comprensión, hacer un análisis de la situación y comprender las determinadas consecuencias de las decisiones y las acciones que uno toma, algo así como una
suerte de reflexión ética, ¿sí? Otro tema que también vamos a ahondar con profundidad en este curso. Habilidades para el control emocional, reconocimiento emocional y manejo del estrés, muy vinculado también a otro tema que nosotros vamos a trabajar, que es el concepto de inteligencia emocional y el concepto de creatividad, ¿sí? Y también vamos a hacer mención a esta habilidad para aprender, para gestionar, para analizar, ¿sí? Ya sea para analizar información, analizar el contexto, habilidad para gestionar el tiempo y para innovar. Lamentablemente en este último tipo de habilidades me refiero a gestionar, aprendizaje, gestionar el tiempo. No vamos a poder hacer demasiado eje, ¿sí? Demasiado, vamos a poder explicarlas con demasiada profundidad, ¿sí? Pero sí nos vamos a detener en las habilidades necesarias para la innovación, que están muy relacionados a lo que es la creatividad. Bien, vamos un poquito más en profundidad. Aquí hacemos referencias con las habilidades sociales, concretamente con la habilidad para lograr, como les decía, una comunicación efectiva, una comunicación clara en términos de Marta Manigot, ¿sí? Está considerada como la primera habilidad interpersonal y una de las más importantes, porque justamente lo que hace es permitir expresar de manera verbal y no verbal los sentimientos y la percepción frente a cualquier situación, sin lastimar, ¿sí? Sin herir, sin emitir juicios sobre las otras personas, ¿sí? Eh, permitir a otros que se vulneren los derechos, ¿sí? Justamente lo que queremos evitar con una comunicación sana es esto, ¿no? Lo que se busca es un modo de comunicación asertiva que implique la expresión de sentimientos, brindando retroalimentación al otro sin emisión de juicio, como dije antes, y recibiendo una retroalimentación a partir de la escucha activa, ¿sí? Esta es alguna pequeña idea sobre lo que implica una comunicación efectiva y clara. Como les decía antes, una comunicación de este tipo es una comunicación que no nos deja sumidos en una contradicción, porque muchas veces lo que sucede es que a partir de determinados vicios comunicacionales que podemos llegar a tener las personas, quien recibe determinados mensajes, lo que hace es sumirse en una situación de indefinición, de contradicción, de malestar, justamente porque hay determinadas cuestiones que no se transmitieron de forma correcta. Por ejemplo, cuando, y esto ya les digo, lo vamos a ir viendo un poquito más en detalle, pero me adelanto a poner un pequeño ejemplo. Por ejemplo, cuando la expresión facial y el tono de voz de quien comunica algo no se condice con el mensaje de tipo digital, ¿sí? Con el mensaje propio, las palabras, ¿sí? Literales, llamémosle, que emite esa persona, ¿sí? Por ejemplo, decir que tengo una muy mala noticia para darles a los integrantes de esta organización con una sonrisa en la cara y con un tono de voz sumamente alegre, es algo que descoloca a las personas y genera este tipo de contradicción que justamente evitamos realizar en un ámbito de comunicación que apunte justamente a ser clara, efectiva y demás. O todo lo contrario, decir que tenemos una excelente noticia para los integrantes de esta organización, ¿sí? O de esta familia, y lo decimos con una cara de tristeza, con un tono de voz sumamente grave, sumamente apagado, que no se condice justamente con una noticia de este tipo. Como otra habilidad importante es la habilidad para generar confianza interpersonal, ¿sí? Yáñez la define como la capacidad de aceptar la vulnerabilidad, ¿sí? La capacidad de aceptar que estamos conectados con otros
que nuestras decisiones y nuestras acciones dependen también de otros. Esto queda muy claro en un ámbito familiar y en un ámbito laboral, ¿sí? Y justamente aceptar estas conductas, ¿sí? Y estos intereses comunes que tenemos como miembros de un grupo, ¿sí? Y que muchas veces no tenemos posibilidad de ejercer control sobre las acciones de terceros, ¿sí? Es una invitación a confiar en los demás, ¿sí? Y a evitar ser tan controladores en determinadas acciones o determinadas situaciones de las que claramente no tenemos ningún control. Esto es lo que genera también, es una suerte de distensión para aquellas personas que son tremendamente controladoras y obsesivas, ¿sí? Es una invitación a, bueno, a relajar determinados aspectos justamente para poder focalizar en aquellas cosas y en aquellas acciones que sí dependen de nosotros y que sí podemos controlar. La cooperación, ¿sí? Es entendida como la ejecución de acciones en conjunto, ¿sí? Con otros, de forma coordinada, justamente con la finalidad de desarrollar un área, una tarea de actividad y cumplir con objetivos compartidos. Perdón. Es algo que está muy relacionado con el concepto de grupo, que también nosotros lo vamos a abordar desde lo que propone Pichon-Rivière. ¿Sí? La cooperación también se entiende como una actitud donde el individuo está a favor del colectivo, del grupo, y se beneficia mutuamente, de modo que en la cooperación es evidente la disposición a ser útil, ¿sí? Existe la apertura para la comunicación. Fíjense cómo acá también estamos entendiendo que estas habilidades están siempre interconectadas, están siempre amalgamadas, y no podemos hablar únicamente de la puesta en escena, en ejercicio, ¿sí? De una habilidad. Siempre hay un entramado de habilidades que deben ponerse en ejercicio cada vez que las personas interactúan y eh, se ponen, digamos, a disposición y en acción, ¿no? Entonces, debe existir una apertura para la comunicación y confianza para poder implementar y llevar adelante esta habilidad, así como una alta sensibilidad a los intereses comunes y el crecimiento del potencial humano mutuo, por lo que en la cooperación los individuos se distancian del interés por el poder, ¿sí? Acá, bueno, vamos a hacer quizás una lectura un tanto crítica, porque justamente el poder es un atributo que está presente en todas las relaciones. Acá un poco lo que estamos intentando marcar es que debe haber por parte de los individuos y de las personas que tiendan a esta cooperación una suerte de sublimación de su ego, es decir, dejar los egos un poco de lado en pos del beneficio común, ¿sí? Esto es algo que, como las experiencias que he tenido en el ámbito artístico, en el ámbito como músico, se ve mucho, ¿no? Cómo he integrado distintas agrupaciones musicales, distintos proyectos en los que justamente cuando no hay cooperación, y en el ámbito artístico ustedes pueden imaginarse que la cuestión de los egos es algo que está muy a flor de piel, porque justamente, bueno, los artistas somos personas que nos caracterizamos por tener un ego bastante grande, ¿no? Un ego bastante presente, pero justamente aquellos que hacen y que pueden realizar este ejercicio de sublimar, de poner en segundo lugar el ego propio siempre en pos del crecimiento grupal y de la consecución de una tarea, como lo propone Pichon-Rivière, son grupos que tienden generalmente, o proyectos que tienden generalmente al éxito, ¿sí? Y al cumplimiento y la realización de la tarea, y a la capacidad de proyectarse en el tiempo. No así aquellos grupos en los cuales sus integrantes no logran justamente poner sus egos personales en un segundo plano
y no logran trabajar justamente en pos de una cooperación y en pos del colectivo. Acá tenemos la empatía como esa capacidad, ¿sí?, o experticia para comprender los sentimientos y emociones de otros, ¿sí? Esta sensibilidad se considera indispensable en las relaciones humanas y se ha relacionado con la cognición social, es decir, con el modo en que se percibe y se piensa a los demás, por lo que implica el reconocimiento justamente de las emociones de los otros. Bueno, acá tenemos una serie de autores que refieren a que la empatía es entendida como un proceso de regulación cognitiva y emocional y que tiene como objetivo identificar y responder de manera coherente al estado emocional de otros e inhibir comportamientos disociales, ¿sí? Entender cómo está el otro, cómo están los otros, cómo está el grupo, cómo están las otras personas, ¿sí? Lo digo esto en masculino y en femenino, tiene que ver justamente con esta capacidad que es fundamental, sobre todo al momento de que uno se dirige hacia sus compañeros, se dirige hacia otras personas para hacer determinados pedidos, para realizar determinadas demandas. Debes tener muy en cuenta en qué situación está, ¿sí? ¿Da para pedirle al otro en este momento que quizás está atravesando una situación emocional X, ¿sí?, de enojo, de suma concentración en cumplir con determinada cuestión? ¿Da para que yo pida y demande determinada cuestión? ¿Sí? Esa sensibilidad es muy importante, sobre todo para que ese pedido, para que esa demanda sea efectivamente satisfecha, porque si el otro está enojado, el otro está concentrado en otra cosa, lo más probable es que no pueda cumplir con la demanda o con lo que se le está solicitando. Bien, las habilidades para resolución de problemas, ¿sí?, es una destreza para la comprensión y solución de tareas o actividades que se han aceptado pero no se saben cómo realizar, ¿sí? Por tal razón, autores como Weinsberg consideran que la solución de problemas requiere una reestructuración cognitiva, ¿sí? Fíjense, acá estamos hablando de una cuestión que es bastante dificultosa y profunda y que uno no reestructura sino más su capacidad de pensamiento, pero digamos existen distintas técnicas y distintos ejercicios que hacen y que trabajan y que pueden ayudar a trabajar lo que se consideraría un pensamiento más flexible, más de tipo creativo. En este sentido, las artes, las distintas actividades personales vinculadas a la creatividad son distintas cuestiones que pueden ayudar a entrenar, ¿no?, esta flexibilidad mental necesaria para realizar este tipo de reestructuración cognitiva, que se refiere ni más ni menos a cambiar la forma en cómo se interpreta, se siente, se piensa y se percibe un problema o una determinada situación, ¿sí? También estamos hablando que es importante mencionar que esta habilidad requiere de habilidades de pensamiento que permitan la identificación, definición, descomposición de un problema complejo, ¿sí?, y de posibles alternativas de solución, evaluación de las consecuencias de las alternativas y selección y puesta en marcha de la solución. Bien, esta habilidad del pensamiento crítico, sí, como integrante de otras de las habilidades cognitivas, fíjense que hablamos primero de habilidades sociales, ¿sí?, habilidades interpersonales, y ahora pasamos a esta categoría de habilidades más cognitivas, más propias de la persona, que son integrantes de este gran concepto de las habilidades blandas. Entonces, este pensamiento crítico también se considera fundamental dentro de este paquete de habilidades de tipo cognitivas, y está relacionado con la capacidad de procesar información para tomar mejores decisiones y pensar de manera autodirigida, autodisciplinada, autorregulada y autocorregida, que implica justamente una destreza
para verificar cierta información y pensar de manera diversa, ¿sí? Así también como para generar preguntas y asumir una determinada postura en relación a la información indagada. Es una actividad que requiere un gran entrenamiento, requiere justamente una gran puesta en práctica, desde el momento que nosotros asumimos una postura crítica en relación a cómo nos conducimos o en relación a cómo leemos la realidad, es algo que ya les digo, como de nunca terminar, ¿no? Porque todo el tiempo estamos manejando información, manejando determinadas situaciones que en muchos casos requiere de evaluar críticamente esa información y esa situación a la que estamos expuestos, pensando, por ejemplo, no sé, en cómo a veces como, debemos decidir cuando estamos al mando de un proyecto o de una determinada empresa u organización, respecto a información de tipo periodística que hable de variables económicas o sociales. Bueno, si nuestro proyecto está atado, que en general es lo que suele suceder, ¿no? Con un proyecto de tipo económico, una empresa, está atado al devenir del país, al devenir de una variable como puede ser el dólar, como puede ser la capacidad de compra y los ingresos de una determinada franja del mercado. Bueno, si nosotros leemos información de un determinado diario, de un determinado, o estadísticas o datos de determinados organismos, esta capacidad de pensamiento crítico sin duda va a estar más que vigente y más que puesta a prueba, ya que debemos considerar que esa información está generada, ¿sí?, por parte de un determinado organismo que en muchos casos no es del todo neutral, ¿sí?, frente a la realidad que nos está planteando. Por lo que, digamos, esto debe ser considerado y debe ser evaluado al momento de tomar esta decisión, ¿sí? Bien. Las habilidades para la toma de decisión, sí, la toma de decisión como habilidad blanda implica la posibilidad de elegir de manera eficaz y constructiva la o las acciones a realizar ante distintas situaciones y contextos de la vida cotidiana. Es una habilidad que requiere de las funciones ejecutivas para iniciar, supervisar, evaluar y controlar la conducta, así como para explorar experiencias pasadas y consecutivas con la finalidad de elegir entre una u otra opción. Nosotros vamos a hacer especial hincapié en esta habilidad porque está relacionada a lo que es la toma de decisión en grupo, en la cual, digamos, se generan dos situaciones muy particulares, un efecto de normalización y un efecto de polarización, producto de ese tipo de decisión que se lleva a cabo de manera grupal, pero no me voy a adelantar a este tema porque es algo que vamos a abordar en una de las clases siguientes con bastante detalle. La autoevaluación como proceso en que la persona emite una evaluación sobre el trabajo o desempeño propio con el objetivo de identificar si hay discrepancia entre el desempeño logrado y el desempeño deseado, es decir, autoevaluar implica justamente monitorear y evaluar el pensamiento y el comportamiento, así como identificar estrategias para mejorar. Por tal razón, la autoevaluación es una habilidad compleja que tiene un impacto importante en el aprendizaje, dado que determina la selección de tareas o estrategias que requiere justamente de una representación mental y el conocimiento de la tarea
o actividad a evaluar, ¿sí? Esto está muy relacionado también con lo que es una reflexión ética que está propuesta también como uno de los temas a profundizar dentro de este curso. Entendemos que las personas siempre estamos realizando, o al menos así deberíamos hacer, una reflexión de tipo ética, es decir, una evaluación entre los valores morales de un determinado grupo al que pertenecemos y las acciones individuales, ¿sí? Que realizamos como personas. Esta es una situación que quizás aquellas personas que son tremendamente autoexigentes muchas veces se ven diezmadas por su autoexigencia en lo que respecta a esta habilidad, y muchas veces se autoboicotean porque son muchas veces las expectativas que se imponen frente a una tarea a realizar o frente a un objetivo a cumplir. La realidad hace que no sean logradas al 100%, porque bueno, como dicen muchos, la complejidad de la realidad supera ampliamente la posibilidad muchas veces o el planeamiento que tenemos de determinadas situaciones. Sin embargo, vamos a ir un poquito más en detalle de ver cómo se puede manejar esta tremenda autoexigencia que algunas personas tienen o tenemos en determinados contextos, y a su vez cómo poder de alguna manera conciliarla con esta reflexión ética necesaria en cualquier proyecto humano. La habilidad para análisis y comprensión. Nosotros empezamos un poco poniendo a prueba esta habilidad de autoanálisis y comprensión, de análisis y comprensión, perdón, del contexto social en el que nos encontramos cuando explicamos rápidamente y cuando hicimos este trabajo práctico número 1, justamente para poder leer, ¿no? qué es lo que sucede y qué es lo que acontece en un determinado medio, en un determinado ámbito, en un determinado conjunto de relaciones, qué es lo que sucede a nuestro alrededor, qué es lo que sucede en el plano mm, internacional, en el plano nacional. Digo, esa lectura del contexto está relacionada con este análisis y comprensión que proponen estos autores, que implica justamente la identificación de alternativas que contribuyen a la solución de un problema o toma de decisión, considerando los efectos a corto, mediano y largo plazo de la aplicación o ejecución de cada una de estas alternativas. ¿Sí? Dice que luego de esto la persona debe realizar un proceso reflexivo en el que establezca, de acuerdo con los valores y experiencias, qué alternativas generan más consecuencias beneficiosas o son más aceptables, ¿sí? Que también está, por supuesto, vinculado al concepto de reflexión ética que vimos anteriormente en lo que hace a la autoevaluación. El manejo emocional es fundamental justamente para autores como Gratz y Roemer, que existe una distinción clave entre el control emocional y la regulación o modulación emocional. De tal forma, las habilidades para el manejo emocional son entendidas como un conjunto de destrezas para procesar conscientemente las emociones, aceptarlas, enfrentarlas y nominarlas en situaciones específicas, así como para identificar las reacciones fisiológicas que nos generan, ¿sí? Un adecuado manejo emocional implica inhibir conductas inapropiadas, regular activación fisiológica y focalizar la atención y ser conscientes de sí mismos, de uno mismo. Esta es una habilidad que requiere justamente mucho entrenamiento, requiere mucha atención, es una habilidad que hay distintas técnicas que favorecen
esta capacidad, el manejo de la respiración, ¿sí? El manejo de lo que sería la meditación, distintas mm, técnicas, llamémosle, que favorecen el manejo de las emociones que justamente pueden ser más antisociales en un ámbito determinado. Bien, volviendo a esta idea, sí, que comentábamos al principio, que no estamos hablando de habilidades innatas, sino que estamos hablando que por supuesto reconocemos que existen hay personas o inclusive existen habilidades que determinadas personas tienen mejor desarrolladas que otras de forma innata, ¿sí? Mm, También entendemos que son propensas de entrenarse, de trabajarse y de ponerse a prueba con el objetivo de mejorarlas, ¿sí? Por eso estamos apoyados, como decíamos antes, en este concepto de aprendizaje social. Entonces, planteando lo que establece uno de los autores, que es Monjas, entendemos que existen distintas etapas para entrenar estas habilidades. La primera etapa para el entrenamiento es necesario realizar una evaluación inicial que determine cuáles son las habilidades que se deben entrenar, ¿sí? Pensando en el cúmulo de habilidades que mencionamos anteriormente. Como segunda etapa se plantea un periodo de instrucción verbal en donde se describe, explica, define y ejemplifica cada habilidad, además de reconocer la importancia de desarrollarla tanto en el plano personal como profesional. En esta etapa es importante que la instrucción se realice a través del aprendizaje experiencial o vivencial, y que es una metodología que ha demostrado generar un mayor impacto y recordación en los estudiantes. Esto quiere decir que la mejor forma de poner a prueba o de identificar cuál es la habilidad que debemos trabajar es generando situaciones de simulación, ¿sí? Que puedan vivenciar o poner bien en claro qué es lo que se debe trabajar. Ahora vamos a ver de qué manera se ponen a prueba, que es a partir de lo que explica esta tercera etapa, que corresponde al modelado. En esta etapa, el facilitador, terapeuta o entrenador, emite el patrón conductual de manera detallada, secuenciada y repetida, ¿sí? Es decir, que en la fase se hace evidente el comportamiento deseado, indicando de manera práctica la aplicabilidad de la habilidad sin omitir ningún elemento en la ejecución y siguiendo una metodología de paso a paso y práctica reiterativa. Es decir, que una vez identificada cuál es la habilidad que debemos trabajar, por parte del modelador o entrenador, debe existir una instrucción detallada de qué es lo que debemos mejorar, de qué es lo que debemos poner en práctica, de qué es lo que debemos entrenar. Por ejemplo, si tenemos una cuestión que trabajar en el ámbito de la comunicación, porque no comunicamos claramente, porque no somos claros al momento de transmitir un mensaje, de transmitir un pedido, bueno, vamos a requerir justamente por parte de la persona que nos está ayudando a entrenar este mejoramiento en la comunicación, pautas bien claras. Fíjense que estamos hablando de una metodología paso a paso, ¿sí? De dejar en evidencia qué es en dónde está nuestro vicio comunicacional, nuestra falencia, para poder depurarlo, para poder perfeccionarlo en su mayor posibilidad. Como cuarta etapa, ¿sí?
se desarrolla el ensayo conductual, ¿sí? Que el estudiante o el trabajador es quien desarrolla la práctica simulada de la habilidad previamente modelada, ¿sí? Este modelamiento que explicábamos antes, que tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que concretamente debo mejorar, debo pulir en esta situación de comunicación poco clara que estoy teniendo, ¿sí? Eh, Esto se hace de manera repetitiva y entre diferentes situaciones, ¿sí? Este ensayo, ¿no? Debe ser puesto a prueba de forma repetida y justamente de manera que el estudiante pueda pueda poner en práctica esta situación o esta capacidad de forma eh, concreta en el ámbito en que lo quiere desarrollar. Como quinta etapa y fundamental, viene, una vez puesta a prueba o entrenada parte de esta habilidad, en este caso estamos pensando en la comunicación, debe haber una devolución o feedback por parte de la persona que nos observa a nosotros realizando este ejercicio, que en este caso tiene el nombre de facilitador o entrenador, ¿sí? Para esta devolución o feedback, fíjense que también va a ser el entrenador o facilitador quien debe poner a prueba su capacidad de comunicación, ¿sí? Su habilidad comunicativa, porque va a tener que realizar una devolución sin emitir juicios que puedan llegar a ofender al otro, ¿sí? A la otra persona, en este caso al estudiante o al trabajador que está poniendo a prueba esta capacidad, ¿sí? Muchas veces puede ser apoyado por este feedback, esta devolución, por videos, por registros, por grabaciones de lo actuado. Nada mejor que verse, que observarse uno, cómo se condujo en determinadas situaciones, y muchas veces le ahorra justamente al facilitador o al entrenador tener que poner en palabras determinadas cosas que pueden llegar a resultar mm, un tanto ofensivas quizás, o que pueden llegar a tocar el ego de quien está intentando mejorar esta situación. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, ¿no? La capacidad de comunicación, el tacto, ¿sí? La empatía, fíjense que acá también se ponen a prueba distintas habilidades blandas propias de quien está acompañando este entrenamiento. Vamos a ir medio rapidito, pero son cuestiones que están trabajadas también en el texto que sustenta toda esta clase. Sexta etapa, antes de promover la aplicación de la habilidad en el contexto laboral y personal del estudiante, el facilitador debe asignar tareas direccionadas a la generalización de los patrones conductuales de la habilidad, ¿sí? Estas tareas deben ser precisas, indicando dónde, con quién, cómo y cuándo poner en práctica la habilidad. Adicionalmente, luego de la práctica, se debe dialogar sobre la aplicación y efectuar un proceso de autoevaluación y retroalimentación. Bueno, esto justamente a lo que apunta es a que esta habilidad se generalice, ¿sí? A que esta habilidad se consolide en distintos ámbitos y pone justamente en ejercicio la capacidad de autoevaluarse de quien está entrenando, bueno, de que sea justamente quien entrena parte de este proceso. Por eso entendemos que el desarrollo de estas habilidades blandas y el entrenamiento requiere justamente un modelo de aprendizaje que se considera activo por parte de quienes intervienen eh, en, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, a diferencia de lo que propone un modelo pedagógico más tradicional, ¿sí? Que se asienta más en lo pasivo, más
en una situación de observación y no justamente de actuación, de intervención y de autoevaluación, como propone este entrenamiento de las habilidades blandas. Es decir, que en términos pedagógicos, también el entrenamiento de estas habilidades requiere un desafío por parte de las entidades educativas, por parte de las organizaciones que quieran incursionar en el entrenamiento de estas habilidades, y también por parte de las personas que estén dispuestas a llevar a cabo este entrenamiento. Para concluir, vamos a hacer mención a algunas cuestiones. El entrenamiento de las habilidades, como veníamos hablando, tiene una alta relevancia e importancia social, porque se reconocen las demandas considerables que hace el mundo globalizado y frecuentemente cambiante, como vimos, al que se ven enfrentados los profesionales y estudiantes, y donde se ha identificado que claramente las competencias profesionales no son garantía de éxito, sino van acompañadas de habilidades personales y críticas que le permitan hacer una lectura del mundo más completa y ajustada a la realidad. Si bien hay un reconocimiento del impacto de las actividades experienciales y vivenciales en el entrenamiento, aún existe una necesidad de investigación en el área práctica que permita orientaciones más puntuales y concretas sobre las actividades y estratégicas pedagógicas para que permitan el desarrollo y el entrenamiento de las mismas. Es decir, que es un área que todavía está bajo estudio, bajo definición, bajo perfeccionamiento, como para poder establecer, bueno, de qué manera es la mejor forma de practicarlas y entrenarlas, ¿no? Es una cuestión que todavía está en desarrollo. Sin embargo, vimos que hay distintas actividades, como la actividad que propusimos de entrenamiento basada en el modelaje y en la simulación de distintas situaciones, que favorecen justamente el desarrollo y las prácticas. También debemos considerar a la universidad como un lugar donde se acude a teorizar sobre conocimientos netos de una disciplina, ¿sí? Sino que también se debe orientar a visualizar y convertir el escenario educativo en un espacio para aprender a convivir con otros. Eso implica aprender a socializar, interactuar, entender y aceptar la diferencia, argumentar de manera crítica, reconocer y leer emociones, ¿sí? Ni más ni menos que esto que veníamos diciendo, de considerar al ámbito educativo como un ámbito de desarrollo integral, justamente donde la capacidad para aceptar la diferencia, la capacidad para trabajar con otros, ¿sí? Y este es un punto importantísimo, ¿no? El trabajo con los demás, el trabajo, pero no muchas veces como entendemos realizar un trabajo en grupo que implica repartir tareas y después volver sobre esa actividad disyuntiva, ¿no? que se genera, o esa actividad fragmentaria, volver a unir todo y entender que eso es trabajo en grupo o en equipo. No, justamente trabajar en grupo o en equipo implica justamente estar abierto a las propuestas, a estar abierto a cambiar nuestra forma de hacer o de pensar determinadas cuestiones en pos de la opinión y en pos de la opinión de otros y en pos de el mejoramiento y el cumplimiento de objetivos de tipo grupales y colectivos. Nada sencillo, ¿sí? De tal forma, promover las habilidades blandas en los estudiantes universitarios es una ganancia en dos vías, dicen acá estos autores, porque no solamente gana el estudiante en la formación personal, ¿sí? Hay acá una capitalización de tipo individual, sino que gana la institución educativa, ¿sí? Al propiciar una forma integral y real de desarrollo, ¿sí? Cumpliendo con los principios institucionales básicos, y gana la comunidad,
también porque recibe justamente la atención de los profesionales e información al tiempo que le permite a los estudiantes incrementar este tipo de habilidades transversales. Bien, bueno, rápidamente hemos hecho un punteo, una introducción a esta cuestión. Los invito y las invito a que se apoyen en el texto que vamos a dejar justamente como para profundizar este tema, que es el tema, digamos, central de este curso. Queda esta clase como un preludio a las preguntas y a las dudas que puedan llegar a surgir y que vamos a ir abordando cuando desarrollemos de forma más profunda los distintos conceptos que explicamos que componen este concepto madre, que es el de habilidades psicosociales. Sin más, los saludo, las saludo y que tengan muy buen día. Gracias.